Gloria a Dios. Vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios, pero antes vamos a orar para que el Señor prepare nuestros corazones, nuestros oídos para recibir su palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque es un día hermoso en el cual, Señor, pidemos tu sabiduría, tu entendimiento de tu Espíritu Santo, para que a través de esa sabiduría nosotros podamos reconocer tu palabra y recibir tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de nuevo de estar en tu casa. Tu palabra dice que es mejor estar en tu casa que mil fuera de ella. Señor, gracias porque David reconoció quién eras tú y qué eras tú para su vida y para su caminar. Padre, déjanos reconocerlo también en nuestras vidas y en nuestro caminar, que solamente tú eres, Señor, el que dirige nuestros pasos, el que endereza nuestros caminos, el que perdona todas nuestras transgresiones. Padre, gracias. Gracias por esa obra de Jesús en la cruz del Calvario, porque a través de esa obra es la razón por la cual estamos aquí, para escucharte, para oírte y para recibir la bendición que tú tienes para nosotros en esta mañana. Padre, gracias por aquellos que nos escuchan, Señor. Dales la sabiduría y el entendimiento a la luz de tu Espíritu Santo para que vean, Señor, que es tu palabra y que tú vives y que tú tienes cuidado de nosotros. No importa las situaciones, los momentos o los tiempos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. En Cristo Jesús, Padre, recibe la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar al título de esta enseñanza. Yo le puse por fe y no por vista. Porque la palabra de Dios es solamente o se recibe solamente por fe. Muchas veces como personas queremos ver, queremos tocar para creer. Pero la Biblia dice que toda la palabra de Dios, todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios tiene, lo hizo por fe en su palabra. Muchas veces decimos, bueno, pues no veo o yo no supe si era verdad que hizo el planeta Tierra, lo que vemos, lo que tenemos, lo que nos da. Déjeme decirle, nadie, no importa cómo se nombre o cómo se llame, el hombre no puede suplir las necesidades del hombre. Solamente Dios, el Creador, el que nos hizo para ser hijos de Él. Por eso cuando vino la revelación o el ángel a decirle a María, vas a tener un hijo. Ella calculó como todos nosotros en nuestra mente, ¿cómo? Si no he sido casada ni he estado con ningún hombre, ¿cómo? Dijo, esto va a ser engendrado por el poder de Dios, o sea, por el Espíritu Santo. Muchos, vamos a decir, testimonios hay en la vida de que no se entienden las cosas a veces como pasan. Porque el hombre quiere entenderlas con la mente natural, pero la mente natural dice que solamente entiende las cosas naturales, no las cosas de Dios. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no necesita ver algo, no necesita tomar algo para hacer de Él lo que miramos. Él lo hace de la nada porque Él es el Creador que sabe la necesidad de su creación, especialmente del hombre. Cuando Él hizo todas las cosas,
en el principio, en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, Él hizo todas las cosas para que su nombre fuera glorificado y las hizo para que después aquel hombre que iba a formar a su imagen ministrara todo. Dios no puede ministrar las cosas que Él ha hecho. Él las ha puesto en las manos del hombre. Cuando Él terminó de hacer la creación, Él le presentó todo lo que Él había dicho. Dice, tú ponle el nombre, tú ponle como tú lo quieras llamarlo. Dice que Dios no le puso el nombre a nadie. Adán, aquel hombre que Él crió, Él fue el que puso los nombres, que hasta ahorita son los mismos nombres que se le ha puesto a toda la creación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios infinito, un Dios poderoso, que todo su poder lo ha entregado al hombre a través de Jesucristo. El Señor Jesús dijo, toda potestad, o sea, todo poder y toda autoridad me ha sido dada. Y a quien yo quieras lo doy. Antes de comenzar el ministerio de sus discípulos, Él invistió a sus discípulos del poder de lo alto, no del poder de la tierra, como muchos hombres lo tienen en el presente. Dios revistió a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles que Él nombró de poder, para que cuando ellos hablaran, su palabra fuera hecho. Igualmente, Él los dio el ejemplo, porque Él les decía, mi poder no viene de la tierra. Mi poder viene del Dios, mi Padre, porque lo que hace mi Padre, yo lo hago. Nosotros como creyentes, si no creemos la palabra de Dios, no podemos hacer nada. Ni aún Jesús cuando estuvo en esta tierra, cuando Él comenzó su ministerio. Él, después de convertir el agua en vino, toda la gente lo admiró por lo que había hecho. Y fue a su lugar donde Él había crecido y le dijeron, ¿por qué no hacen las cosas que hiciste allá o más allá? Él les dijo, porque no hay profeta con honra en su propia tierra. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, todo lo que nosotros en el ambiente nos desenvolvíamos antes de conocer a Jesús, lo compartíamos y era recibido. Y a veces nos gozábamos. Pero cuando venimos al Señor Jesús, como que algo bloqueó nuestra relación aún hasta con los de nuestra casa. ¿Por qué? Porque ya no es la misma fe del mundo y la fe de Dios. En el libro de Hebreos dice que la fe fue la certeza de todos aquellos hombres que caminaron por fe después que Dios los sacó del ambiente natural. Dios le dijo al padre de la fe, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Él no le dijo para que no estés en ese rol de esa, vamos a decir, de esa comunión, de esas pláticas, de esas reuniones. Dijo, no, te voy a sacar para bendecirte. Dios no nos saca para meternos a una religión. Dios nos sacó del mundo como aquel hombre para bendecirnos. Pero las bendiciones de Dios no son las bendiciones que el hombre nos da. Por ejemplo, cuando Dios nos da un trabajo, el hombre natural espera el resultado de su trabajo, un pago, un salario. Pero Dios no es así. Dios no quiere que nosotros, en el principio es más, Dios puso al hombre en el huerto del Edén no para que trabajara, sino para que ministrara y cuidara de lo que él había hecho. Si nosotros, por eso dice la palabra de Dios,
que Dios no quiere sacrificios que nosotros podemos hacer, sino lo que desea es sacrificio de labios, de obediencia, porque Él resiste a los soberbios y da sabiduría a los de espíritu quebrantado. Jesús, cuando Él vino, Él dijo: yo vine a los cansados, a los fatigados, a los oprimidos y a los que estaban en esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque Él era el único que vino para deshacer las obras del diablo. Cuando aquel hombre creyó al enemigo, le dijo: tú serás igual que Dios. Es mentira que Dios dijo que no comieras de esto, porque Él le dijo que no comieran de los árboles del huerto. Él no le dijo, dijo: nomás no comas de este, del bien y del mal. Pero el enemigo siempre viene y nos pone la viceversa para atraparnos. Él no estaba hablando mentira, Él estaba hablando la palabra transgresora de lo contrario que era o lo que había hecho Dios. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Cómo que la fe es la sustancia de lo que no vemos? Yo quiero ver para saber qué es. ¿Es eso? No. Abraham creyó que Dios lo había sacado de la tierra de los caldeos para darle una mejor tierra. Muchas veces nosotros, cuando venimos al Señor, o al menos a mí me dijeron: cuando tú aceptas al Señor, todos tus problemas se van a ir. No. Yo le digo a sus discípulos: en el mundo tendrán tribulación, en el mundo tendrán pruebas, pero yo he rogado al Padre que no flaqueen o que no caigan. ¿Por qué? Porque no era la intención de sacarnos del mundo, de sacarnos de los caldeos para dejarnos solos. Yo veo a través de la palabra en el Viejo Testamento que todos aquellos hombres que Él llamó, profetas, siervos, Él dijo: yo estaré con vosotros. Jesús les dijo a sus discípulos: yo estaré, antes de irse de regreso al Padre, dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque sabía que iba a haber tribulaciones, iba a haber desiertos, iba a haber situaciones adversas a la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios falle, sino que Él nos advirtió. Por eso muchos dicen: bueno, si eres cristiano, si vas a la iglesia, pero cuando sales haces otras cosas. Y mucha gente no viene al Señor porque ve el testimonio. Pero no, eso no es que Jesús no trabaje o que la palabra de Dios no sea real, sino que a veces escogemos cómo caminar en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios no es una autoridad terrenal, sino celestial. Dios con amor, dice, nos amó y por amor nos salvó a través de Jesucristo. No porque Él vino a forzar al individuo, como muchos dicen: no, yo no voy a la iglesia porque allí me dicen que tengo que hacer. No, no nos dicen qué tenemos que hacer. Nos dan la palabra de Dios y nosotros sabemos o decidimos qué hacer con la palabra de Dios. Ahí en el versículo 3 de Hebreos 11 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dios, a través de sus ojos, Él sabe quién éramos, Él sabe quién somos, pero Él no nos forza a hacer lo que Él quiere que hagamos. Nos da el escoger. Por eso en los tiempos de Jesús, mucha gente lo
descartó, mucha gente no lo recibió, porque ellos decían, yo conozco a su madre, yo conozco a sus hermanos, él es un carpintero, él no es el Hijo de Dios. Jesús les dijo a toda esa gente, si no crees que yo soy el Hijo de Dios, cree por los milagros y por las señales que yo hago, porque lo que yo hago no lo hago por mi cuenta, lo hago porque el Padre me ha dicho que lo haga. En el capítulo 11, yo le nombro el capítulo de la fe, ahí vemos muchas personas que obedecieron a Dios y que lo obedecieron hasta lo más grande y profundo de lo que nosotros amamos en esta tierra. Dios le prometió a Abraham, Abraham, te voy a hacer padre de muchas naciones. Dijo, pues si no tengo descendencia, ¿de dónde va a salir? Dice, yo le voy a dar un hijo a Sara y de ese hijo vas a tener reyes, príncipes, naciones y pueblos. Dice que él se fortaleció en esa palabra, porque él siendo viejo, su esposa siendo estéril y vieja, Dios le dio descendencia a Abraham. Él creyó, pero cuando él creyó y se hizo, ¿cómo diría yo? Se confortó en lo que Dios había dicho y en lo que Dios había hecho. Viene Dios y le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Muchas veces de nosotros no queremos sacrificar el caminar o cosas que nos roban la bendición de Dios, porque es mejor el deleite del momento sin saber lo que Dios tiene mejor para nosotros. Dice que Abraham no se puso a contradecirle a Dios. Dice que él preparó para ir a donde Dios le había dicho para hacer el sacrificio de su hijo. Estaba yo leyendo un libro de unos pastores de Centroamérica, de Colombia. Dice que ellos se casaron, eran pastores, estaban muy, vamos a decir como decimos los mexicanos, muy metidos con Dios. Y Dios los bendijo con 4 hijos. Pero esos 4 hijos, de uno por uno, fueron llevados por Dios. O sea, muertos. ¿Por qué? Porque Dios a veces quiere probar nuestra vida, nuestra fe, cuánto lo amamos. Por eso en el Nuevo Testamento dice, si nosotros no muremos, Jesús no puede crecer en nuestra vida. Por eso decía el apóstol Pablo, cada día yo me pongo en la cruz de Cristo para morir al yo, para morir al viejo hombre, para que Dios a través de esa muerte natural de nuestra vida, Él pueda hacer algo. Si vemos el apóstol Pablo, fue un apóstol de mucho conocimiento, de mucho poder, pero cuando vino el Señor a su vida, Dios lo cambió. Él se humilló, él dejó que Dios trabajara y lo manejara al propósito de él. Pablo ya no peleó en la forma que peleaba antes, porque antes peleaba por una tradición, por una religión, pero después defendió un evangelio de poder, como dice allá en 1 Corintios 1:8. Vamos a ir ahí para que vean lo que le estoy compartiendo. 1 Corintios
18, perdón. 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muchos creen que cuando Jesús murió, ahí ya terminó todo. Como nosotros en nuestra vida natural. Creemos que cuando nosotros morimos, ya se acabaron los problemas, o vamos a decir, la vida para siempre. No, la Biblia dice que es el comienzo de la vida que está reservada para nosotros, para los últimos tiempos. Dios a través del libro de Hebreos nos da muchos testimonios, muchos ejemplos de las personas que lo obedecieron. Dice, por la fe, Moisés, siendo un hijo de la hija del faraón, descartó eso para seguir el vituperio de su pueblo hebreo. La palabra dice, o los comentarios dicen que Egipto es la imagen del mundo, donde todo se acepta y donde todo poder es ejecutado contra el menos afortunado. Dice, por la fe, Abraham dejó su tierra para recibir una tierra mejor, el cual el constructor era Dios mismo. Dios tiene una ciudad mejor que este lugar donde vivimos o esta nación donde estamos, pero tenemos que creerle. La Biblia dice que en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Israel no agradaba a Dios, Dios los entregaba a los dioses ajenos, a las naciones ajenas, y eran maltratados. Eran esclavos cuando ellos eran un pueblo escogido que Dios sacó de Egipto para que anunciaran las virtudes y el poder de Dios. Es igual nosotros. Nosotros no necesitamos un doctorado, una diploma que podamos presentar al mundo. Mira, yo soy hijo de Dios. No. Nosotros tenemos que identificarnos como hijos de Dios cuando creemos la palabra y cuando creemos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Redentor. Dios a través de todos los tiempos ha manifestado personas y personas que le han creído. En Génesis 45, o vamos a primero al capítulo 37, Dios le dio un sueño a José. Y le dijo, o en el sueño le dijo, que, o José lo contó a su familia, dice, andábamos en el campo y yo levanté un manojo del rastrojo de maíz y luego todos estaban poniéndolo sobre el mío y no se caía. Dice, pues ¿qué sueño es ese? Él lo contó y no lo recibieron. Después contó otro sueño y era que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban a él. Pero déjeme decirle, ese sueño él lo contó antes de que el Señor, vamos a decir, lo manifestara. Sus hermanos lo descartaron, lo odiaron, lo vendieron, pero sin embargo José dice que él siguió firme en confiar en Dios. Y en el capítulo 45, versículo 3, dice que ahí estuvo el cumplimiento de lo que él, o del sueño que él había soñado. Dice que hubo una hambre en Egipto y en toda la tierra por 7 años. Dice, y un día los hermanos de él fueron a él a comprar el alimento que había en Egipto. Porque antes
de eso Dios le había revelado a José que venían 7 años de escasez. Y se lo contó, le reveló el sueño al faraón y dijo, pues, ¿quién más que tú encárgate de todo esto que me estás revelando? Dice que José acumuló toda la cosecha de los 7 años, porque después de 7 años de fruto iba a venir la escasez. Los hermanos fueron y compraron, y cuando la segunda vez que ellos fueron, él se les reveló que él era el que habían vendido, que él era José. Déjeme decirle, José no respondió con la misma moneda como decimos nosotros a sus hermanos, sino que dijo, no tengan temor, no tengan miedo, no me vendieron ustedes para Egipto. Dios me trajo aquí para librarnos de esta hambruna. Vayan y díganle a mi padre que venga y los pondré en la tierra de bendición, en la tierra de Gosén. Allí vivirán y ahí los sostendré, porque yo soy el Señor de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado y José nunca renegó, como lo decíamos nosotros, de lo que estaba pasando. Pasaron muchos años y a veces nosotros como personas pasa una semana, pasa un día, pasa 2 semanas y Señor, pues no dices que tú me vas a bendecir, que tú me vas a suplir. Déjame decirle, tenemos que ser pacientes porque en la paciencia Dios obra mejor. ¿Qué es lo que le quiero decir? José vino a ser, o la teología cristiana dice que vino a ser la sombra de Jesús en los días presentes para nosotros. Él es el que nos libra, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da lo que no hemos tenido o que perdimos cuando no le creímos a Él. Por eso, como estos hombres del capítulo 11 de Hebreos, nosotros podemos seguir ese ejemplo, y en ese ejemplo no solamente vamos a recibir lo natural, sino también lo espiritual y físico. Ahí donde está usted, si usted ha vivido tiempos difíciles o está viviendo tiempos difíciles, déjame decirle, crea la palabra de Dios, crea que Jesús es el Señor de todas estas situaciones, pero Él es paciente. Por eso, como dice la palabra, para el Señor 1000 años es como un día. Cuando nosotros creíamos eso, dirá, bueno, pues toda mi vida he sido pobre, he sido enfermizo, todo. Déjame decirle, Dios tiene la promesa, para usted tiene que recibirla, pero la tiene que recibir por fe. Por eso la palabra dice que a Dios se recibe por fe. Por eso le dijo a sus discípulos, especialmente a Tomás, uno de sus discípulos, de sus apóstoles, dijo, arrímate, mete tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado. Sé creyente y no dudes, porque tú serás testigo. Nosotros somos testigos y nosotros tenemos que decir que el Señor vive y que el Señor está entre nosotros. Si usted cree esto, ahí donde está, no importa qué es lo que esté pasando, crea la palabra de Dios, y la palabra de Dios le va a traer una vida de cambios y una vida de bendición. Padre, allí, en este momento, Señor, en esta mañana, Señor, creemos tu palabra, creemos que Jesús es el Señor, que Jesús es el que perdona todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones. Señor, creemos que tu Espíritu Santo está haciendo en este momento el intercambio de nuestra vieja naturaleza a la naturaleza de Dios. Señor, yo te entrego toda mi vida pasada, todos mis pecados, y hazme una nueva criatura. Padre, en esa nueva criatura, déjame caminar desde este momento en adelante para saber y para gozarme en todo lo que tú hiciste y en todo lo que tú vas a hacer a través de mi vida. Gracias, Señor, por ir a la cruz por mí
Y gracias por esa sangre que derramaste, porque a través de esa sangre mis pecados han sido lavados. Gracias porque desde este día, Padre, yo te ruego que me ayudes a vivir la vida de fe, la vida que tú esperas, Señor, de mí, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por este día y gracias, Señor, porque ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, gócese en la palabra de Dios, abra su Biblia si tiene una y si no, háganoslo saber a través de la Facebook de Prevailing Word Church y nosotros le mandaremos una Biblia. Pero queremos que usted se entere de todo lo que Dios ha hecho. No se deje llevar por las tradiciones o las cosas del mundo que el hombre nos cuenta. No deje que le cuenten, sino que lea y mire lo que Dios ya tiene para usted. Que Dios me lo bendiga en este día, pero antes le digo que si usted quiere compartir esta palabra, puede hacerla en cualquier momento que usted pueda y tenga tiempo para sus amigos, para su familia, por la Facebook de Prevailing Word Church. Que tenga un bonito día y estamos con usted la semana que viene.